Nos va a llamar bastante la atención el programa del día de hoy, el cual hemos titulado, déjenme para no errarle, proporcionalidad y equidad en la ley de ICR. Yo traía el nombre al revés, equidad y proporcionalidad. Un tema que no es nuevo, ¿sí? Un tema que se ha discutido mucho tiempo y se ha discutido la proporcionalidad y la equidad, tratando también de comparar personas físicas con personas morales y si es justo, es correcto lo que se paga, lo que se está reteniendo o enterando una persona física, una persona moral. Se volvió a retomar este tema hace algunas 2 semanas, si no me falla la memoria, sí, volvieron a tocar el punto de la proporcionalidad eh, a través de los tribunales, a través de una propuesta que había por ahí. Y por eso invité a estos dos grandes amigos a que platicáramos de este tema, que dieran su punto de vista, ¿sí? Déjenme presentarlos, doctor público y licenciado en Derecho, Luis Rodolfo Sendejas de la Torre. Él ha dado cursos, prácticas a nivel local, en su colegio a nivel regional, ¿sí? Y ha sido invitado en otras ciudades. Y el doctor Agustín López Barrón, que ya me ha acompañado en otras ocasiones. Y bueno, creo que este tema da de mucho de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar. No sé, aquí yo creo que para iniciar y para calentar motores, como dicen, yo dejaría esta pregunta aquí en la mesa. ¿Ustedes creen que el impuesto sobre la renta en realidad es proporcional? Está en la mesa. Ustedes toman la palabra. ¿Me permites, Agustín? Por favor, mi querido amigo, un gusto. Antes que nada, placer que estés aquí acompañándonos. Ya sabes lo que te admiro, te aprecio y pues todo el camino que hemos recorrido profesionalmente hablando. gracias, siempre es un gusto compartir micrófonos y eventos contigo. Juan José, un gusto, mil gracias por la invitación y a todos los escuchas, mil gracias por su tiempo. Es un tema, el que se plantea la noche de hoy, es un tema muy complejo porque podemos herir muchas susceptibilidades y hoy en día que desgraciadamente la autoridad y el gobierno es muy sensible a las observaciones y la crítica. Creo que este tema puede generar escozor en algunas partes, ¿no? Atendiendo a tu pregunta, acabo de tener una plática precisamente la semana pasada, me tocó participar como ponente en una plática del Colegio de Zacatecas, hablando del ISR de personas físicas asalariadas, y empezaba yo precisamente mi participación diciendo que durante toda la vida, la existencia del gobierno, nos han dicho que en México se pagan impuestos de forma equitativa y proporcional. Y yo les decía que la ley de impuestos sobre la renta en el capítulo de por lo menos sueldos y salarios, personas físicas, ni es equitativa ni es proporcional. Para mí, de hecho, la ley de impuestos sobre la renta es anticonstitucional. Y voy a decirles el por qué. El artículo 31, si no me equivoco, Sí, fracción cuarta. Fracción cuarta, te dice que que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación y de los estados, de la Ciudad de México y de municipios en que se resida de manera proporcional y equitativa, de acuerdo a lo que dispongan las leyes. Y tendríamos que empezar por qué es proporcional y qué es equitativo. Y desgraciadamente en México hemos tenido una cultura que se resume en la frase que nos han dado: que pague más el que más tiene.
Y en esa base de proporcionalidad dicen, es que pague más, quien más tiene, eso lo hace equitativo y además es proporcional porque nos vamos a un sistema de cálculo en base a tablas que de acuerdo a tu nivel de ingreso será la proporción en la que pagues. Yo creo que esta parte de proporcionalidad y equitatividad, si existe el término, no se cumple en el momento que nos vamos precisamente a, primero que nada, al sistema de tablas. Y luego si hablamos del impuesto sobre la renta de manera general, en el momento que se empiezan a hacer distinciones de las personas morales con actividad empresarial, las personas físicas, los asalariados, los honorarios, y la autoridad concede algunos gastos que se consideran deducibles para una actividad, pero para la otra no, y pone restricciones a una actividad y para la otra no. Entonces, esto deja de ser equitativo y proporcional. Y planteaba yo en esta circunstancia que ser proporcional, desde mi muy humilde interpretación, es si yo gano 5 pesos y pago el 15% de impuesto, es proporcional a aquella persona que gana 50,000 pesos y paga un 15% de impuesto. ¿Paga más quien más gana? Sí, definitivo. Pero es equitativo. Todos pagamos el mismo porcentaje. ¿Qué es lo que nos cambia? La base del impuesto. Entonces, yo considero de entrada que la ley de impuestos sobre la renta no es constitucional en esa interpretación lisa y llana de equitatividad y proporcionalidad del impuesto. Vamos, para que te dice la ley, por ejemplo, si tú solicitas una factura, si la persona física o persona moral te emite un comprobante denominado factura, ¿sí? El que él lo emita se convierte en un ingreso para él, base del impuesto. Pero resulta que si tú no lo pagas con tarjeta de crédito, débito, cheque, traspaso bancario, no es un gasto deducible para ti. Entonces, ¿en dónde está la parte equitativa? Si es gravada, pero no es deducible. Y por un mero tecnicismo que entiendo que en los últimos años la autoridad ha buscado todas las mecánicas para poder fiscalizar. Digo, y entiendo el por qué, ¿no? En los últimos años las actividades ilícitas en el país han hecho que circule mucho dinero en efectivo y lo que la autoridad ha pretendido es que ese dinero en efectivo sea controlado. Pero aún así deja en estado de indefensión a aquellas personas que obtienen lícitamente sus ingresos, pero que en el momento o no traen una tarjeta de crédito o no son sujetos de crédito y no traen tarjeta de débito porque es más fácil cargar el efectivo. En México todavía estamos acostumbrados al uso del efectivo, situación que quizá en otros países no. Ustedes van a Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, y así sean 50 centavos, lo pagan con una tarjeta de débito, con una tarjeta de crédito y se los aceptan sin ningún problema. En México, no. En México te dicen que si no es un ingreso de más de tanto, tienes que pagarlo en efectivo, no te aceptan tarjeta. Entonces, se vuelve complicado. Y bueno, para resumir todo este rollo, yo no considero, mejor dicho, yo considero que el impuesto sobre la renta no es equitativo y no es proporcional. En ese particular punto de vista, ¿tú, Agustín? Pues mira, si te digo que secundo a mi querido amigo Luis Rodolfo, pues
nos van a decir que tienen otros datos, otras personas. Pero mira, déjame... Te voy a decir yo también. más bien, te voy a decir que se acaba de ir la señal y se cayó la línea. Casualmente se cayó la señal. Eso no sería muy raro, ¿verdad? Si le acaban de quitar el YouTube a las mañaneras, imagínate. Sí, eso ocurrió hoy. Oye, mira, para empezar, vamos empezando por el concepto de renta y por el concepto que debería ser el que se grabara, que es la modificación patrimonial positiva que tuviera tanto entidades morales como entidades físicas. Eso es lo que debería grabar el impuesto sobre la renta, la modificación patrimonial positiva. Sin embargo, de entrada, la ley del impuesto sobre la renta grava los ingresos, importándole muy poco si tienes o no deducciones, y es más, yo te establezco cuáles van a ser las deducciones. De entrada, ahí tenemos el primer problema, porque realmente estoy pagando impuestos de alguna forma de más, porque no tengo en ocasiones esa modificación patrimonial positiva que debería de ser. Ese es el deber ser. Sin embargo, pues partimos de una ficción legal, porque en la ley del impuesto sobre la renta dice, para efectos de esta ley se consideran ingresos todo esto, y se considera que esto es la base gravable del impuesto, todo esto. Entonces estamos partiendo de ficciones legales. Sin embargo, pudiéramos hacerle la pregunta a cualquiera de las personas que nos están escuchando, y sin hablar de proporcionalidad y equidad, que son los principios consagrados en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, la cual está más allá de las garantías constitucionales o de lo que se considera garantía constitucional, el 31, fracción cuarta, viene a ser una garantía adicional sobre lo que tú debes de pagar de impuestos, sobre lo que tú debes de contribuir al gobierno para el gasto público. Y de seguro, ahora sí que entrando en Pareto, y el 80% va a decir que no está de acuerdo y que no es justo lo que se está pagando de impuestos. Realmente a nadie le gusta pagar impuestos, máxima cuando no tenemos un retorno de esos impuestos. Recordemos la riqueza de las naciones de Adam Smith. Uno de los principios de esos impuestos era: sí, se paga, pero también esos impuestos deben de retornar a la ciudadanía vía obras, vía todos los servicios, y por lo menos la estructura de un país, que son la educación, la salud, la economía y la seguridad. Entonces, de ahí partimos sobre el si es justo o no es justo lo que estamos pagando de impuestos. Y luego nos vamos a que son tres poderes los que están ahí. El que inicia generalmente las modificaciones a la ley, recordemos que es el Ejecutivo. El que revisa esas leyes deberían de ser los legisladores. Y aquí les pregunto a los dos, que son excelentes profesionales, ¿desde hace cuánto que no vemos una reforma fiscal de fondo o una reforma que adecue las disposiciones a la realidad que estamos viviendo? Desde 2014, si mal no recuerdo, fue la última reforma fuerte, y fue más de procedimiento o de procedimientos que de fondo y adecuar las situaciones. Y luego tenemos un poder judicial que debería de sancionar si es correctamente aplicada la ley. Recordemos que últimamente acaba de salir un comentario en el que dice que el Tribunal de Justicia Fiscal se acaba de convertir en un auxiliar de la recaudación. Señores, eso es incorrecto. Lo cual hasta la Coparmex sacó un comunicado quejándose de que por qué, cómo es posible que un órgano jurisdiccional sea considerado un auxiliar en la recaudación, si lo que debe de ser es un auxiliar en la impartición de la justicia. Es un impartidor de justicia, ¿no? No es un auxiliar en recaudación, es un impartidor de justicia. No puede ser juez y parte, y en este caso, desde el comentario ya es parte de, y nos deja en lo que nos hemos aquejado durante décadas, un estado de indefensión jurídico de todos los contribuyentes. Totalmente de acuerdo.
Ahora, Pero eso lo dijo un solo magistrado, ¿no? No es una postura del tribunal. no, pero como haya sido, lo Sí, dijeron. digo, y pero la también queja. hay que ser precisos, ¿no? Sí, Fue una persona la que lo dijo. Sin embargo, Juan José, Que estoy de acuerdo que está mal, ¿eh? No tenía por qué es un decir. comunicado de un ministro. Así es. Pero podemos ver las acciones, las sentencias del tribunal en los últimos años y la mayoría de las veces puedes decir, no está actuando como en antaño actuaba el tribunal fiscal. Vamos más allá todavía partiendo desde este punto. Se creó hace ya varios años un organismo que a mi punto de vista cuando se creó fue un parteaguas que realmente funcionó, que es la Prodecon, que realmente venía a hacer funciones de protección al contribuyente. ¿Y qué ha pasado en los últimos 2, 3 años? Le han quitado facultades, lo han desarmado y la misma Prodecon se ha vuelto o tiene una tendencia a dar opiniones favorables a la autoridad, aunque los criterios de la autoridad sean violatorios. Pero perdón, interrumpí, Agustín. no, es adecuado tu comentario y nada más retomo lo de Prodecon, que debería ser una defensa del contribuyente y después pasó a ser simple mediador solamente, o sea, prácticamente desaparece en esa figura. Pero regresando con los impuestos, con el impuesto sobre la renta en específico, hablamos de si hay proporcionalidad y equidad. Pues sí, tratan de dársela técnicamente a través de una tabla progresiva que está contenida en la ley del impuesto sobre la renta. Tratan de darle la equidad porque se supone que todos debemos de pagar el impuesto. Pero lo que más han enfocado últimamente es establecer procedimientos recaudatorios y sin tomar en cuenta también un factor adicional que no sé si vayan a estar de acuerdo, pero es un impuesto adicional que estamos pagando. Dicen, no hay incremento en los impuestos. Sí, estoy de acuerdo que no hay incremento. No se ha modificado la tasa, no se han modificado las tarifas. Bueno, se acaban de actualizar y se supone que esa actualización corre en beneficio de las personas físicas. Sin embargo, hay un impuesto adicional que se ha desconocido y es la inflación. Y esa inflación radica precisamente en los montos de deducibilidad, en los montos que existen y que juegan a favor del contribuyente, los cuales no se han actualizado. Platicábamos, Agustín, en ocasión previa, precisamente de esta parte de la inflación y de los cambios que se han hecho. En 2016 se crea la unidad de medida y actualización y la misma reforma constitucional donde se crea esta unidad de medida y actualización que creo que fue creada de una forma coherente para deslindar la parte del amarre que se le había puesto a los salarios mínimos en México, ya que en México como marco de referencia para todo contexto impositivo utilizaban el salario mínimo. Las multas, las sanciones, los ingresos, era el salario mínimo. Pero eso también estaba ligado directamente a las partes de las exenciones de los gastos deducibles de los contribuyentes. Se crea la unidad de medida y actualización, la cual se ha venido incrementando márgenes de inflación, ¿sí? Sin embargo, los salarios mínimos han venido incrementándose en un promedio de 22% los últimos 3 años, ¿sí? Por no hablar del salario mínimo en la franja fronteriza, ¿no? Que es un contexto que quizá mucha de la gente que nos está escuchando no lo tenga fresco, que en la franja fronteriza el salario mínimo es 100 pesos más alto que en el resto del país, ¿sí? Sin embargo, como tú decías, esas tablas fueron actualizadas supuestamente en beneficio del trabajador en el caso del sistema de tablas para el cálculo de sueldos. Pero con los incrementos al salario mínimo, ¿sí?
las tablas siguen quedando muy por abajo, a grado tal que el famoso subsidio al salario que creó el gobierno para apoyo a los trabajadores que menos ingresos tenían, ya prácticamente desapareció. Ya no hay trabajadores que perciban salario mínimo que tengan realmente un subsidio al salario. Prácticamente todos generan un impuesto a cargo. Y eso si percibieran el puro salario. Y hablo de asalariados, ¿no? Pero las mismas deducciones para las personas morales, actividad empresarial, están topadas, a veces UMA, ¿sí? Y la UMA no trae la misma proporción que trae la inflación real en México. Entonces, si además hablabas de que no ha habido incrementos de impuestos y permíteme el comentario porque creo que ese también ha sido no lo han vendido de una manera muy discreta. Recordemos que a partir de este año se incrementan las cuotas de seguridad social, particularmente el ramo de retiros y cesantía vejez, que van a ir aumentando supuestamente igual en una tabla progresiva, que además queda desactualizada y trae N cantidad de errores esa tabla desde su creación. Y las contribuciones de seguridad social tienen el característica de un impuesto. Sí nos aumentaron los impuestos, ¿no? Y peor tantito, hablabas de las reformas o de los cambios estructurales en la ley que prácticamente desde el 2014 no se han hecho. En los últimos años, la autoridad está legislando a través de miscelánea, instructivos y comunicados. Y la misma página, no la dejes fuera. Sí, sí, o sea, y comunicados en la página de internet, ¿no? Y lo están haciendo obligatorios. En la antigüedad nos dijeron, la miscelánea solamente se crea para aclarar dudas y generar beneficios a los a los contribuyentes. Y hoy en día se legisla y la miscelánea genera obligaciones. Tan es así que en muchos casos la propia miscelánea genera obligaciones que se contraponen contra lo establecido en la ley o el reglamento. Por no hablar de los instructivos, guías de llenado y demás documentos y además la autoridad te los cambia mañana en la mañana. Y si no lo leíste, ese es tu problema. Estás en default. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una equidad y de una proporcionalidad si ser equitativo es en las dos partes, no nada más en el contribuyente? La autoridad tiene que ser equitativa y tampoco lo es. ¿Sí? No mide con la misma vara a todos los contribuyentes. Y los contribuyentes tenemos en México tal variedad de supuestos en la ley que de verdad que los contadores hemos dejado de ser eso para ser cumplidores o revisores de cumplimiento para la autoridad. Coadyuvantes en la recaudación. Porque ahora hasta es un delito hablar de una estrategia. Sí, es el único país. El término estrategia está prohibido y vetado, satanizado. Sin embargo, las estrategias no son negativas. ¿Sí? Esquemas reportables, todo aquello que la autoridad pueda presuponer que lo estás haciendo para dejar de pagar impuestos, es un esquema reportable. Perdón, pero si la ley no es clara y permite la interpretación, dicen los que saben que hay un refrán en leyes que dice que donde el legislador no distingue, la autoridad no puede distinguir. Es un principio. Y la aplicación de la ley permite que el contribuyente haga interpretaciones que la autoridad no puede hacer de interpretaciones. ¿Sí?
El problema es que inclusive nuestras leyes son confusas. Y hay un refrán que yo creo que aplica en estos casos, ¿no? ¿Para qué hacemos las cosas fáciles si las podemos complicar más? Correcto. Fíjate, voy a tratar de reforzar los comentarios que acabas de hacer, mi querido Luis Rodolfo. En esa comparación que hacías de la UMA contra los salarios, y como aquí nos dirigimos a todo tipo de ciudadanos, no solamente contadores, fíjate, la UMA frente a lo que es el salario mínimo, pues pudiera ser que se ha incrementado una sexta parte o tal vez una quinta parte de lo que se ha incrementado el salario mínimo. ¿Dónde lo pueden ver las personas esto? Por ejemplo, en el caso del aguinaldo, ¿cuánto es la deducción que tenemos? 30 UMAS. 30 UMAS, a 103 pesos. Permíteme, Agustín, disculpa la interrupción. La UMA, cuando se creó, empezó en 2016 con un valor igual al salario mínimo. Salario mínimo. Estoy de acuerdo contigo. 73.04 pesos en 2016. Sí. La UMA el día de hoy vale 103 pesos con 74 centavos. O sea, ¿aumentó cuánto? ¿30 pesos? 30 pesos. El salario mínimo es el doble, más del doble. El salario mínimo en 2016 era 73.04. Hoy en día, el salario mínimo en el país en general es de 207. 3 veces lo que empezó. Sí, qué bueno que los trabajadores están ganando de salario mínimo, perciben más. La parte que no nos han dicho es que sí, los trabajadores del salario mínimo perciben más, pero cada día hay más trabajadores que ganan salario mínimo. Claro. Disculpa, sí, nada más era este margen del incremento de la UMA como comparativo, ¿eh? Para que lo trate de comprender todo el público. Por ejemplo, no es lo mismo que te exenten de tu aguinaldo 103 pesos por 30 días, que equivale a 3,000 pesos, a que tú puedas deducir 6,000 pesos. Y entonces prácticamente pagas una cantidad mínima de impuestos, sobre todo ahí donde te encuentras tú, que es la frontera. Para los que no saben, está en Reynosa, mi querido Luis Rodolfo. Entonces ahí se agudiza ese tipo de situaciones. Allá con mis paisanos, yo soy también de Tamaulipas. Oye, no me acordaba que Rodolfo está en Reynosa. Déjame corto la transmisión. Sí, porque para mí ya terminó, hace media hora que terminó. Sí, hace media hora que terminó. Pero fíjate, también eso lo vemos en toda la cuestión laboral, las extensiones que se deben de tomar para efecto de liquidaciones o compensaciones o haberes, indemnizaciones y haberes de retiro. Está desfasado y ahí se está pagando más impuesto. Hablabas también, Luis Rodolfo, ahí es donde estamos pagando más impuestos. O sea, quiero que la gente entienda dónde es donde estás pagando más impuestos de lo que originalmente pensó el legislador cuando hizo la ley del impuesto sobre la renta. Otro de los puntos, se creó un subsidio allá en 1991, en las épocas de Salinas de Gortari, tomando un modelo francés de apoyo que se supone que el modelo francés crea ese subsidio para otorgarle la lactancia a los ciudadanos y que no le falte alimento a los menores, pero aquí lo adecuaron, como siempre lo tropicalizamos todo, lo adecuan y dicen, bueno, sí vamos a dar este subsidio, que es una ayuda que da el gobierno federal, pero le vamos a dar menos a los que reciben más previsión social y le vamos a dar más al que recibe menos, porque así es como debe de jugar, tenemos que ayudar al que está más amolado. Pero después ya se olvidaron de todo eso y lo convierten en una tablita que solamente ayudaba a las personas del salario mínimo, si tú lo recuerdas, y se pierde todo el espíritu y en este momento prácticamente es inoperante ese subsidio. Nadie lo recibe prácticamente. Ya se acabó el subsidio. La tabla no lo actualizaron. La legislación sigue, pero se modificó la tabla de impuestos en general, las tablas de impuestos se modificaron
entrara en vigor 1 de enero de 2023, la tabla de subsidio no se actualizó. Y luego Bueno, nos cambiaron. es que hay que recordar, ¿sí?, que la tabla de subsidio no son impuestos, por eso no lo han actualizado nunca, ¿sí? ¿No? Y no creo que sea algo que están perdiendo de vista, sino que es algo que han querido eliminar y ya lo lograron. Tan sencillo es como que antes nos decían, como el impuesto sobre la renta, que esta es otra situación extraña en nuestro país. El impuesto sobre la renta es un impuesto anual, donde hacemos pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Con algunas excepciones. Sí. Que son pagos definitivos. Sí, pero son excepciones a la Así regla, es. ¿no? Pero en términos generales son a cuenta de un impuesto anual. ¿Por qué te dice la autoridad? Oye, ¿calculaste mal el impuesto de enero? Págame la diferencia con actualización y recargos de enero. Pero a ver, ¿por qué lo calculé mal? Si es a cuenta de un impuesto anual, no es un impuesto definitivo, no puede estar mal calculado. ¿Sí? Así, porque mi tabla dice que lo tienes que calcular así. Sí, pero hay una serie de factores que evita que el cálculo sea de esa manera y mi impuesto es anual. Si calculo mal el impuesto anual, estoy de acuerdo que me sanciones como lo establece la ley. Pero ¿por qué me sancionas en los pagos provisionales? Tomando esta parte del subsidio, que es de donde parte esto, dicen que en mi mente de repente mis ardillas cerebrales son muy fáciles y se desvían. Retomando la parte del impuesto, y a eso iba con lo provisional, antes te daban el impuesto y lo ibas calculando en la misma mecánica que el impuesto semanal, quincenal, mensual, etc. Y entonces llegabas a final del año y si te habían dado menos subsidio del que te tocaba, te decía el gobierno, pues dale la diferencia del subsidio que le correspondía al trabajo. Y luego dijo, no, espérame, lo que le diste, se lo diste y se acabó, ¿no? O sea, son definitivos, el importe. Si le diste de más, pues ya fregó el trabajador, y si le diste de menos, ya se fregó el trabajador. No pasa de ahí. ¿Y ahora qué hicieron? Ni de más ni de menos. Tienes que ir haciendo el cálculo acumulado, un ajuste de impuesto, del cálculo acumulado del impuesto, mes con mes, para determinar si los montos de subsidio por las mecánicas de cálculo que le diste al trabajador son las correctas o no, de forma de que en el pago mensual ya vaya ajustado a un subsidio definitivo, que ahora con los salarios mínimos prácticamente tendría que ser un trabajador que solamente perciba el salario mínimo, nada más, ningún ingreso extraordinario, para tener un equivalente a 10 pesos de subsidio, más o menos, ¿no? Pero fíjate, también la esencia vamos a recordar el subsidio, ¿sí? Y lo de la U. El subsidio, la esencia era ayudar a los que menos tienen a través de ese pago que lo cubría el patrón y se acreditaba contra impuestos. En primera instancia estaba muy abierto. Y luego nos dijo, no, nada más lo puedes hacer contra esto, ¿sí? Y ahorita a la fecha ya no hay subsidio, esa es la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando también lo de las sumas están en vigor en 2016, ¿verdad? 2016. Sí, en 2016, sí, dijeron que crear la unidad de medida, ¿sí?, era precisamente porque los sueldos no aumentaban por la repercusión que tenían las infracciones, las sanciones, las multas, porque todo eran salarios mínimos. Entonces, por eso desindexaron y dijeron, ¿sabes qué? Todo lo que sea multas y todo eso referente se va aún más, ¿sí?, y los sueldos se liberan para poder ganar más, ¿sí? Que todo es parte del TEMEC para mí, a final de cuentas, ¿sí? Esa liberación de salarios, ¿sí? Entonces, hay que tener presente que la esencia de la UMA era eso. Sí. Nada más que, sí, para mí, ¿no? Y es un tema que siempre he discutido, a ver si los convenzo a ustedes dos. La UMA era para sanciones, no para exenciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, lo que decíamos ahorita del aguinaldo, a mí se me hace una inequidad total. Y ahí podríamos decir que me rompe la proporcionalidad al aplicarme algo que no es correcto. Sí. ¿Sí? Y las tesis que hay en ese sentido de la proporcionalidad
siempre han partido del hecho de que van, tú lo decías ahorita al inicio, Agustín, ¿sí? A lo que vas ganando, ¿sí? Por eso dicen que no rompes y infringes la ley, porque es en proporción a lo que ganas. Sí, pero los En personas que físicas. tenemos en esa tabla. Por eso te digo, pero las tesis es lo que dicen, van pagando de acuerdo a lo que ganan en base a una tabla, ¿sí? Así lo han manejado siempre, ¿sí? Es donde lo dicen. Pues si tú ganas más, tú le dijiste ahorita, si tú ganas más, pagas más, ¿sí? Pero, espérame, es que voy a otro punto. Si te pones a hacer números fríos o rangos, sueldos, ¿sí? Te puede llevar la sorpresa de que el porcentaje ya neto de pago, ¿sí? No guarda una proporcionalidad. A lo mejor la tabla sí, pero el porcentaje no. Puedes toparte a uno con 10 millones, voy a dar números que paga un 10% y uno con 5,000 pesos que paga un 10%. Vamos, Juan José. Hay veces que el que gana más paga, pero muchísimo más. Sí, sí, pero ¿a qué voy? Tú puedes ganar 10,001 centavos y te cambia la tabla. Entonces ya no es proporcional, ya no es proporcional a mi ingreso, porque el neto que vas a percibir se vuelve desproporcionado. No sé si recuerdan ustedes que un año ya nos pasó eso con las tablas, con las tarifas, que hubo un aumento a los mínimos, no sé si el primer año, ¿sí? Que por ese hecho muchos decían, mejor no me aumentes, déjame con lo que ganaba porque ahora resulta que voy a ganar menos con lo que me vas a retener. Entonces, ¿se acuerdan que nos pasó ese fenómeno? Sí, y actualmente hay mucha gente que llega, le das el incremento del 5%, 7% de aumento, y a la hora que recibe el neto, te dice, ¿sabes qué? No me des aumento. Déjame gano 200 pesos menos que antes de que me dieras mi aumento, ¿sí? Y hablando, enfocándonos... O te crea un caos. ¿Por qué? Porque tú hablaste de un porcentaje y resulta que el incremento fueron 20 pesos. Sí, 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 sí. Ya cuando le entregas el neto. Automáticamente de todo. Porcentaje, impuesto, cuota fija, impuesto marginal, todo. Vamos, concentrándonos un poco ahora sí que en la gente de a pie, en los salarios, ¿sí? La inequitatividad de la ley va desde el trabajador de salario mínimo contra el que gana más. Y voy a los exentos. Dice la ley, artículo 93, está exento el tiempo extra completo, siempre y cuando esté dentro de los márgenes de la ley, para aquellos trabajadores que perciban salario mínimo. ¿Y qué pasa si ganas 40 centavos más del mínimo? Ya no es salario mínimo. Pero entonces, ¿qué tienes exento? El 50% del tiempo extra, siempre y cuando no rebase de 5 veces el valor de la UMA. A ver, pues entonces ponme salario mínimo, porque como es una práctica frecuente en México trabajar tiempo extra, resulta que gano menos cuando gano más, ¿no? Sí, que me quedo trabajando, y luego yo hago mis números y luego no me checan. No me checa, ¿sí? Entonces, desde ahí no es equitativo y no es proporcional, ¿no? Tan es así que la ley laboral, entiendo el por qué se creó, el entender no significa justificar. Te dice la ley laboral que los trabajadores de salario mínimo no son sujetos a ninguna retención, compensación y descuento, salvo las excepciones propias de la ley, pensión alimenticia, crédito hipotecario y algún descuento extraordinario. Salvo eso, no. Todos los demás trabajadores sí pueden ser sujetos a descuento. Entonces, eso nos llevaría a que la propia, y retomo la propia ley de seguro social, te dice que las cuotas obreras a cargo de los trabajadores de salario mínimo deberán ser pagadas por los patrones. Y entonces eso nos lleva a que en impuestos sobre la renta, el impuesto a cargo del trabajador, en términos de la ley laboral, no deberías de retenérselo al trabajador. Y por ahí este año hemos empezado con la discusión, calculo, retengo, devuelvo y entero.
o no calculo, porque te habla que cuando es exclusivamente salario mínimo, con cualquier concepto adicional que le pagues, rompes el supuesto. Pero la ley te habla de quien perciba por cuota diaria salario mínimo. Entonces, estamos en una discusión del problema es que no el que gana menos realmente gana menos, ¿no? O sea, parece un juego de palabras, ¿no? Pero es una realidad, ¿sí? Y estás hablando que puede haber diferencias y lo hemos vivido aquí en la franja fronteriza con los incrementos de salario mínimo que han sido agobiantes. Con ustedes fue la locura, sobre todo este año. Como que el año pasado no evaluaron el impacto, por ejemplo, de la tabla de subsidio. Este año se votó totalmente. Este año se votó completamente, pero resulta que inclusive las empresas dicen, es que ya no puedo tener categorías de trabajadores. Antes, un trabajador con antigüedad, capacitación, le podías pagar 10, 15 pesos más por día, dependiendo, o más, 50, 60 pesos. Hoy en día, con los márgenes de salario mínimo, esas diferenciales de categorías cada vez son menores. Volvemos a una cultura de mediocridad en nuestro país. No estamos fomentando el desarrollo de las empresas. No estamos fomentando el desarrollo de los trabajadores. Estamos fomentando una mediocridad en los trabajadores y una apatía en las empresas para seguir generando. Me cuesta muy caro seguir generando para que todo sea una imposición. Es que no te he aumentado la tasa de impuestos. No me necesitas aumentar la tasa de impuestos. Al ponerme tantas limitantes en las deducciones, mi base me la cambias. Ahora, si no está timbrado entre el mes y no manejas flujos y no cumplen los requisitos y el código postal no es el correcto, no es deducible. Tu gasto es no deducible, empresa. Entonces, el gasto lo tienes que hacer porque tienes que activar la economía, tienes que comprar insumos, tienes que contratar. Pero simple y sencillamente ese gasto no te lo descuentan y tienes que pagar impuesto sobre esa cantidad que ya gastaste. Luis, te la pongo peor. Y hace rato decías, vamos a dirigirnos al ciudadano de a pie y vamos a dirigirnos al empresario, vamos a dirigirnos a toda la ciudadanía en ese sentido. Y voy a retomar parte de lo que fue mi tesis en maestría, que se llamaba el reconocimiento del costo fiscal de la vida en México. Vivir en México te cuesta, pero el fisco no te reconoce eso que tú tienes que hacer para vivir. ¿Sí? Esa es la parte central que pudiera decirte. ¿Por qué te limitan las deducciones a 175,000 pesos cuando tú estás cumpliendo labores que forzosamente le corresponden al Estado? Eso sin considerar otras actividades que no te reconoce, pero por lo menos educación y salud deberían de ser consideradas. Y deberían de adicionarse en este momento los relativos a seguridad, ante la deficiencia que tenemos en este momento. ¿Cuál? Si traes En chaleco, México no pasa nada, yo tengo otros traes datos. chaleco de Casimiro, traes chaleco blindado allá donde estás tú. No, creo que están peor allá que acá, ¿eh? Andamos más o menos por eso. Pero bueno, aquí la situación es, ¿por qué te limitan a 175,000? Estés en el estrato en el que estés, o al 10% de lo que ganaste. Eso es ilógico. Recordemos cuál es la esencia. Y ahí es donde tenemos el principal problema y donde tenemos que reflexionar la ciudadanía. Y es parte de ahora sí, de la instrucción y de la educación. Porque las deducciones personales es lo que le da esa equidad también y esa proporcionalidad al impuesto sobre la renta, donde te reconocen que tú estás aportándole algo al Estado y el Estado te lo reconoce vía deducciones.
Estamos hablando que tenemos un servicio de salud de Dinamarca casi aquí en México, pero que nosotros nos encanta ir con el médico particular y pagar de Oxis y pagar gastos médicos mayores en pólizas de seguro y seguros de vida y demás, porque, bueno, aquí somos los mexicanos, somos derrochadores tal vez en ese sentido, pero no, la realidad es que no tenemos esas garantías constitucionales que sí están consagradas. Y aquí el punto de reflexión es, tenemos una tabla de impuestos con rangos muy cortos en los que inmediatamente llegas a la tasa máxima y ahí tenemos que hacer una reestructura de esa tabla, dadas las condiciones, porque esa tabla se creó desde 2000, la reforma fue en 2003, 2004, y desde entonces no sufrió cambios de ningún índole, ni en sus tramos, ni en sus porcentajes, porque se supone que no había habido inflación. Sin embargo, la inflación iba caminando en la realidad. Entonces, eso te lleva a que estabas pagando más impuestos. Cualquier ciudadano estábamos pagando más impuestos. Y aquí la pregunta, ¿nos retornaban ese impuesto en lo que nosotros necesitábamos? No. Y ese es el descontento que hay en la ciudadanía. Y ahí no estamos hablando de corrupción, estamos hablando de falta de trabajo de los legisladores, porque van y te prometen y te dicen, pero ¿cuándo exigimos nosotros? Revisa la ley del impuesto sobre la renta. ¿Revisa lo que nos beneficia? Nunca lo exigimos. Y eso es uno de los puntos que deberíamos de exigir. Vamos, Agustín. No hemos dado el argumento de evado el impuesto, no pago el impuesto porque se lo roban o yo no veo la aplicación. ¿Sí? Para mí no existe, ese argumento no es válido en el sentido de yo tengo una obligación y tengo que cumplir, pero también tengo la obligación de exigir Eso. que la contraparte Eso. cumpla con esa obligación. Esa es la Hablabas parte. ahorita del sistema médico, no se nota que yo ya mido 1,90, rubio, de cabellera blonda, porque ya soy danés, ¿no? De sistema médico a nivel de Dinamarca. Y se habla mucho de que México es uno de los países que tiene una tasa impositiva baja, entre comillas, ¿no? Del 30-35% máxima, cuando hay países que tienen tasas del 40 y tanto, 50%. Ajá, sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La aplicación de esos recursos, punto número 1. Y punto número 2, es que si bien la base de la tasa del impuesto es alta, la parte de deducción de los gastos sí es considerado al gasto real de la empresa. Vamos, independientemente de cumplir con todos los caprichos que la autoridad nos ha puesto hoy en día de cómo comprobar los gastos que hacemos, tenemos limitantes, ¿sí? Simplemente los gastos de previsión social, de que hacen las empresas, hay que ver si es el 47, 43%, dependiendo de miles de factores, etcétera. Es complicado. De hecho, ahora necesitamos especialistas para cada rama y se ha vuelto complicado todo este cálculo. Pero independientemente de eso, persona de a pie, ¿gastas en el metro, gastas en el camión para ir a trabajar? Sí. ¿Gastas gasolina en tu coche porque eres un aspiracionista que quieres un coche y moverte más tranquilo? Sí. Ese coche, voy Agustín, ese coche, ese metro, ese camión, lo utilizas para ir a trabajar y generar tu ingreso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no lo puedes deducir? No, y volvemos, y aquí es recordar un poco de la historia misma de México y de la ley del impuesto sobre la renta, como se creó en 1964. Tal vez para muchos de ustedes ya ni siquiera lo llegaron a ver, pero por ejemplo había exclusiones familiares. Por ejemplo, en pesos de allá de los 70, estábamos hablando que un padre de familia podía deducir sin ningún miramiento 6,000 pesos, porque es lo que le costaba vivir a él. Tenías el derecho a deducir por tu esposa
5,000 pesos y por cada hijo, si mal no recuerdo, 3 o 4,000 pesos. Pero llegó un momento en que esas deducciones se convirtieron, dada la inflación y que no había una actualización, en una cantidad mínima, y es cuando se convierte primero en un salario mínimo, en un 10% y luego en un salario mínimo, y con eso era lo que se deducía, era lo que tenías derecho a deducir, ¿te acuerdas? Sí, Allá se por los supone 80. que es un salario mínimo porque con la definición de salario mínimo, que creo que es una de Exactamente. las mentiras más grandes que nos han contado, el salario De las tres mínimo mentiras es del mexicano, esa es la remunerador, cuarta, ¿eh? permite la tranquilidad económica, física, el desarrollo cultural, emocional del trabajador y de su familia. Yo quiero saber quién hoy en día, con un salario mínimo, come, vive, se divierte, se educa, él y su familia. Y Pero a las lo que familias vamos. de antes eran de 6, hoy con trabajo son 3, ¿no? Pero a lo que vamos, la ley cuando nació bien y te reconocían que costaba el que tú vivieras. Más aparte, si tú realizabas gastos médicos, si tú realizabas alguna otra deducción que de alguna forma le quitabas carga al gobierno, te la reconocían. Ahora no, ahora te limitan esa parte y no te reconocen que tienes un costo de vivir. Ya no vamos a considerar pensiones alimenticias, pensiones de otro tipo, ahora como está la sociedad y que también le cuesta a la persona que las otorga. Pero Y mira, Agustín, aceptando sin conceder que nos quiten esa deducción ciega del costo de vida, simple y sencillamente, ¿por qué no me permites una deducción completa de claro, todos aquellos elementos que forman parte de la actividad que desarrollo para generar la utilidad? ¿No? Porque fíjate, todas están limitadas, tienen fracciones, es una parte proporcional, hay topes, limitantes, ¿sí? O sea, limitantes, esa es la palabra. nosotros que tenemos que, digo, no podemos llegar en traje de baño, chanclas y camiseta a trabajar. Necesitas de vez en cuando comprarte un trapito. Claro, No podemos deducir la ropa, pues ahí estaba dentro de tus 6,000 pesos en aquellos años. ¿sí? ¿No? Puedes deducir tu Vamos, ropa, tu alimentación, esa es la pero parte de supongamos, Agustín, que no podemos esta parte de, insisto, aceptando sin conceder que la autoridad diga, no, pues no podemos hacer una deducción ciega de un nivel de vida porque además, ahora sí, ¿qué nivel de vida quieres? ¿No? Y no le incrementes, por ejemplo, si tienes un familiar de la tercera edad que es dependiente económico tuyo y que tienes que atender en tu casa, eso no te lo reconoce. Pero Pero si ya no lo tienes la atiendes, te pensión, sancionan por cruel y por injusto y por todo lo que quieras. pero ya tienes la pensión. Bueno, sí, eso es otra cosa. O si tienes una persona con alguna discapacidad y que también tú tienes que verla, no te lo reconocen y estás cumpliendo funciones del Estado y te cuesta también el mantenerlo. Entonces, ahora sí, preguntémonos, hagámonos un simple acto de reflexión. Estamos pagando el impuesto justo, estamos pagando de más. Y luego, en eso de la equidad, nomás voy a poner un ejemplo porque ya nos quedan 2 minutos, casi creo. Tenemos las personas que están por honorarios y tenemos las personas que están en un reciclo y dices, no puedes estar en el reciclo y me vas a pagar, por un lado, la tabla, el 35% en un tope máximo y en el otro me pagas el 2.5%. ¿Por qué? Porque tú eres socio de una empresa. ¿Y eso qué? ¿Ahí hay equidad? Claro que no hay equidad. Hay una discriminación Claro, porque básica, tú eres rico. ¿no? Insisto, soy un fifí aspiracionista. Desde mi perspectiva, para concluir, no es Y aparte vas a equitativa. McAllen todos los días. Sí, sale más barata la ropa ya. La ley de impuestos sobre la renta no es equitativa y no es proporcional. Y estamos en un estado de indefensión bajo una idea errónea de que la gente que menos gana paga menos impuestos. Eso es lo que quiso decir. Eso es lo que quiso decir.
Mira, voy a tratar de cerrar porque aquí se quedó congelado. Nos quedamos, Rodolfo, quisimos interpretar lo que dijiste, la gente que menos paga, digo, la gente que menos gana es lo que paga menos impuestos, me imagino que fue lo que dijiste. ¿Ya me descongelé? Ya. Okay. Decía yo que no es equitativa ni proporcional y que hemos vivido engañados en la idea de que la gente que menos gana, menos paga, siendo que en muchos casos paga mucho para el nivel de vida que tiene. Claro, claro. Y por ahí hay una frase que dice que no puedes darle al pueblo sacrificando la riqueza del que tiene. Darle al que no tiene sacrificando al que tiene. Claro. Y aquí para cerrar también, ya en el año que entra vamos a tener campañas para diputados federales y vamos a tener campañas para presidente. Más que escuchar lo que me vengan a decir, yo tendría que exigirte a ti, esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que quiero que me defiendas, porque es legislador. No vienes a regarme de programas, no. Lo que necesito es que sea justo lo que yo te doy para que tú vivas. Y no te quiero pagar de más. Esa es la primera. Y quiero que me retornen lo que verdaderamente es justo para mí. Eso es lo que debería ser en principio, lo que es la política hoy en México. Y viera que anduviéramos tan tranquilos y no tuviéramos tanta brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, y tantos conflictos entre pobres y ricos, y tanto encuentro que en este momento tenemos y que ha generado un nuevo México con un nuevo paradigma en el que los que más tienen porque más han trabajado vienen a ser los malos de la película y los desprotegidos son los buenos y están enfrentados en México. Y que realmente, Agustín, nada más sería que las personas realmente analicen, hagan algo que es difícil, dejar de creer en lo que les dicen para darse cuenta si ha mejorado o ha empeorado su nivel de vida. Hoy estaba leyendo la pobreza laboral. Los voy a interrumpir porque esto no terminamos hoy, ¿sí? Acuérdese que también por ahí hay una iniciativa medio... Ajá, que si me pueden acompañar dentro de 15 días, ¿sí? Me gustaría que termináramos esta parte y tocáramos también esa iniciativa que anda por ahí circulando. Sí, esa es una tendencia que hay a nivel América Latina de que el impuesto para los multimillonarios tienen que pagar más para que así es, así es. Digo que yo la verdad espero que en lo personal no hagan mucho ruido en ese sentido, así como tú lo dijiste ahorita, para América Latina, precisamente a que también te acaban de decir ustedes el año que este es año electoral. Sí, de por sí, creo que en el ámbito, sin meternos en política, en el ámbito político, ha afectado mucho todo ese tema. ¿Sí? Ahorita dice toda broma, Adolfo, que es un fin, ¿sí? Pero sabemos que sí hay una brecha y una situación de inconformidad en ese sentido. Y sería muy interesante analizar quizá las últimas reformas laborales para ver realmente el contexto del por qué en este momento se están dando esas reformas, las que ya se dieron y las que vienen. Y las que están proyectadas, porque volvemos al punto. Pues agéndense, por favor, 2 programas y 15 días, 15 días. Claro, ¿sí? Con todo gusto. ¿Sí? Y mira, parafraseando a Víctor Trujillo en su famosa frase, al poder se le cuestiona, no se le aplaude, se le exige. Y déjenme nada más leerles también aquí unos comentarios, ¿sí? Porque nos come el tiempo siempre. Ana Beatriz, saludos a Agustín y Rodolfo, 2 grandes profesionales, personas grandiosas. Les mando un abrazo. Se Prodecon ante la amenaza de su desaparición ha dejado realmente defender o cuidar los derechos del contribuyente. Actualizaron la tabla de cálculo y no la de deducciones. El subsidio no lo actualizaron.
el monto deducible de vehículos sigue igual desde hace años, bueno, son los que ya comentamos. Dice, los legisladores se dieron el proceso legislativo a la Secretaría de Hacienda, que fue lo que comentaba Rodolfo, al incluir en algunos artículos que se pagará o que deberán hacerlo de acuerdo con las reglas de carácter general. Cooper Ramírez, saludos Agustín, excelente tema. Y no sé por qué dice que es muy controversial. Sí. Pues es que no es controversial, la verdad no es controversial, la verdad No, sí, vamos, es controversial. Va a ser de otros datos, como que lo veas. Es controversial sí, cuando otros entra el datos. gobierno a defender sus puntos de vista y nosotros defendemos los de nosotros, los de los ciudadanos, en el sentido de que se va a crear una controversia. Y ahora sí, necesitamos que nos argumenten la realidad de lo que están viviendo y a ver quién, la verdad siempre tiene que prevalecer. Bueno, pues los veo dentro de 15 días, jóvenes. Sí, les agradezco su participación el día de hoy, pero yo sé que si no les digo que ya se nos acabó el tiempo, sí, seguimos, bla, 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 y no vamos a completar. Sí, entonces les agradezco. Nos vemos dentro de 15 días, estudiante. Y bueno, a nuestros amigos que sigan la transmisión, muchas gracias y hasta dentro de 15 días. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. ¿Ya puedo decir malas palabras? No, espérame, déjame tener la grabación. Sí.